Yo les voy a hablar sobre los organelos celulares. Bueno, el aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene su principal función, que es la de procesar, empaquetar, distribuir y secretar sustancias de las células. Este trabaja como una línea de ensamblaje recibiendo proteínas inmaduras de retículo endoplasmático rugoso liso. Bueno, este libera vesículas que están destinadas a entregar las proteínas maduras hacia diferentes destinos, como son los lisosomas, membranas plasmáticas o el medio exterior extracelular. Bueno, el aparato de Golgi está compuesto de sacos de membrana de forma discoidal y están localizadas cerca del núcleo celular. Estas están formadas por una o más series de cisternas ligeramente curvas, aplanadas, limitadas por membranas, y a este conjunto se le conoce como apilamiento de Golgi o dictiosomas. Bueno, este es un ejemplo del aparato de Golgi. Están las dos primeras cisternas, que son las que están más cerca del retículo endoplasmático rugoso. Las cisternas intermedias, que son donde se encuentran las enzimas que maduran las proteínas. Las cisternas intertrans, que son las que liberan ya las vesículas secretoras, los lisosomas o lisomas con proteínas maduras. Bueno, las proteínas que ingresan en el aparato de Golgi y luego son transportadas a lo largo de una serie de cisternas en las cuales las enzimas actúan para modificarlas, como lo dije. Esto sucede en las tres cisternas intermedias. En este proceso, las proteínas reciben un fragmento de glúcidos o de lípidos, con lo cual se producen los glicoproteínas, los glucolípidos y las lipoproteínas. Bueno, posteriormente, las proteínas empaquetadas en membranas para formar tipos de vesículas. Como ya lo dije, son tres tipos de vesículas. Las vesículas secretoras, que llevan a las proteínas al exterior de la célula para ser liberadas. Las vesículas de almacenamiento o lisosomas. Estas donde las proteínas permanecen en el citoplasma de la célula hasta el momento de ser exportadas. La estructura. Bueno, el aparato de Golgi está formado por una serie de cisternas adosadas que se clasifican según su posición y su función. Como ya lo dije, las dos primeras, las cisternas cis, que es en la que se encuentra más próxima al retículo endoplasmático rugoso, del cual se reciben las vesículas de transición que contienen las proteínas que serán transportadas. Las cisternas intermedias son tres. Como su nombre lo indica, pues están en intermedio. Son aquellas que se encuentran en la zona intermedia del aparato de Golgi, entre las cisternas cis y las trans. Las cisternas trans son las últimas dos. Estas son aquellas que se encuentran directamente a la membrana plasmática y ligada al retículo endoplasmático liso. Desde aquí las vesículas de transporte salen para actuar en distintos lugares del organismo. Aquí, por ejemplo, aquí está el ejemplo del retículo endoplasmático del aparato de Golgi. Está compuesto por diferentes filamentos. Tenemos los filamentos de actina, microtúbulos y filamentos intermedios. El citoesqueleto es una estructura compuesta por filamentos. Se encuentra disperso en el citoplasma y tiene una función, que es el de sostén para mantener la arquitectura y la forma celular. Estructuralmente se compone de tres tipos de fibras clasificadas de acuerdo a su tamaño. Estas fibras de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos, cada uno otorga una propiedad específica para esta red. El interior celular es un ámbito donde cubre desplazamiento y tránsito de materiales, así que el citoesqueleto media estos movimientos. Como tenemos aquí una imagen donde nos muestran, tenemos los microtúbulos, los filamentos de actina y los filamentos intermedios. Cada uno tiene un tamaño diferente porque cumple una función diferente. Funciones. Como su nombre le indica, esto, como ya lo vimos, proporciona estabilidad y forma a lo que es la célula.
y estos se combinan para hacer una red que otorga a la célula propiedades de resistir la deformación. Como primero tenemos los microtúbulos. Estos ayudan a darle forma a la célula, además se asocian con la habilidad de la célula de moverse de un lado a otro. Los microtúbulos son filamentos largos formados por la proteína tubulina. Estos son los microfilamentos, filamentos intermedios y los microtúbulos, que son los principales para el citoesqueleto. Son estructuras sueltas en forma de tubos de 25 monómetros de diámetro. Estos se extienden desde la célula hasta dentro de los cilios o flagelos. Son los componentes más importantes del citoesqueleto porque dan forma para que estén estables. Además ayudan a que muchos de los microorganismos puedan movilizarse por medio de cilios o flagelos. Estos son indispensables para las células eucariotas, ya que emergen o pueden nacer de pequeñas estructuras llamadas centrosomas. De ahí se extienden a los bordes de la célula, en contraste a los filamentos intermedios que se extienden por todo el ambiente celular. Una de las características que estos tienen es crecer y acortarse, siendo estructuras bastante dinámicas, al igual que los filamentos actinas. En los extremos de los microtúbulos pueden diferenciarse entre sí, por ello que se dice que existe una polaridad en cada uno de los extremos denominados positivo o negativo, donde ocurre el proceso de autoensamblaje. Los microtúbulos sirven como vías o carreteras en las que se desplazan distintas proteínas, ya que poseen una función de transporte, y estas proteínas se pueden clasificar en dos: las kinesinas y lineínas. Pueden recorrer largas distancias dentro de la célula. El transporte en distancias cortas generalmente es realizado por la actina. Aquí tenemos los microtúbulos. Esta es la kinesina que lleva la vesícula. La vesícula se forma una cadena o carretera para que la kinesina pueda caminar por todo el microtúbulo. Sale del centrosoma, y para que pueda caminar se necesita ATP. Los dos extremos de los microtúbulos se pueden diferenciar entre sí, por ellos los siguientes son los filamentos de actina. Los filamentos de actina poseen un diámetro de 7 nanómetros, también son conocidos como microfilamentos. Los monómeros que construyen los filamentos son partículas en forma de globo. Aunque estas estructuras lineales no tienen forma de barra, giran en su eje y recuerdan a una hélice. Están unidas por una serie de proteínas específicas que regulan su comportamiento, organización, localización y longitud. Y existen más de 150 proteínas capaces de interactuar con la actina. Varios de los movimientos celulares dependen de la interacción entre los filamentos de actina y la proteína motora miosina, una ATPasa que se mueve a lo largo de los filamentos de actina y acopla la hidrólisis del ATP o cambios conformacionales. Los extremos se pueden diferenciar, uno se denomina más y el otro menos. Por estos extremos el filamento puede crecer o acortarse. La polimerización es notablemente muy rápida en el extremo más, que para que ocurra la polimerización se requiere ATP. La actina puede estar como un monómero y encontrarse libre en el citosol. Estos monómeros se encuentran unidos por proteínas que impiden su polimerización. Aquí tenemos una imagen del citoesqueleto. Estos son los microtúbulos, que son estos. Están constituidos por dímeros de tubulina, alfa y beta, para que se pueda crear la cadena. Tenemos también los filamentos intermedios, que tienen una subunidad fibrosa, y los microfilamentos con monómero de actina, que están acá. Allá está la membrana plasmática, ribosoma y el retículo endoplasmático. Eso
queratina es bastante conocida en su papel en la contracción muscular. Junto con la miosina se agrupan en los sarcómeros. Ambas estructuras hacen posible dicho movimiento independiente del ATP. Por último están los filamentos intermedios. El diámetro aproximado de sus filamentos es de 10 nanómetros, de allí el nombre intermedio. Su diámetro es intermedio con respecto a los otros dos componentes del citoesqueleto. Cada filamento se encuentra de la siguiente manera: una cabeza con forma de globo en el N terminal y una cola en forma similar en el carbono terminal. Estos extremos se conectan entre sí por una estructura lineal formada de hélices alfa. Y aquí está, tiene un puente de hidrógeno y esa es la cadena lateral. La proteína, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, la cadena de aminoácidos y el hidrógeno. Los filamentos intermedios se ubican en todo el citoplasma celular, se extienden hasta la membrana y a menudo están unidas a esta. Estos filamentos también se encuentran en el núcleo formando una estructura llamada láminas nucleares. Su posición globular, lineal, y la otra parte globular. Está un monómero para pasar a ser un dímero, luego para ser un tetrámero, octámeros, y hasta aquí tenemos una imagen donde podemos ver cómo se forman. Se empieza con un monómero, dímero, para ser tetrámero, y para ser tetrámeros pasan a ser octámeros hasta crear un filamento intermedio. Estos grupos se clasifican y se ven en subgrupos de filamentos intermedios. Tenemos varios, que son los filamentos de queratina, bimentina, neurofilamentos y láminas nucleares. Se tiene una hélice alfa, después la queratina ácida básica y una queratina básica neutra se juntan para hacer un dímero de queratina. Estos dímeros pasan a ser tetrámeros de queratina cuando se juntan dos dímeros. Después, los tetrámeros pasan a ser protofilamentos. 4 protofilamentos llegan a ser una protofibrilla. Y 4 protofibrillas se trenzan para formar una hebra de... La mayor parte de la proteína que forma un monómero está dispuesta con hélice alfa. Se empieza formando una queratina ácida con una neutra para formar un monómero. Después se forman los dímeros de queratina. La unión de estos dos dímeros construyen un tetrámero de queratina. Y el construir varios tetrámeros forma un protofilamento. 4 de estos protofilamentos forman una protofibrilla. Y 4 de estas se trenzan para formar una hebra de queratina. Se localizan en diferentes tipos de células. Según donde se encuentren podemos hablar de los neurofilamentos que están en las neuronas, los biofilamentos en las células glia, citoqueratinas en las células epiteliales, filamentos de desmina en los músculos liso y estriado, filamentos de bimentina en las células mesenquimales principalmente, filamentos de periferina en las neuronas que emiten axones por sistema nervioso periférico de las láminas nucleares. Las células mesenquimales están formadas por los astrocitos, células estromales, adipocitos, fibroblastos, osteocitos, condrocitos, miocitos y fibroblastos. Neurofilamentos se encuentran en las neuronas y en los axones del sistema nervioso central y periférico. Tienen un diámetro de 10 nanómetros. Cada neurofilamento se relaciona con su vecino a través de unas proteínas asociadas. Tiene una función que es estructural. Biofilamentos están relacionados con la proteína ácida fibrial de la glía. No se encuentran en todas las células, solo en el citoplasma de los asocitos y las células que estén asociadas a este.
Este filamento tiene la responsabilidad del movimiento y proporcionar estabilidad a los astrocitarios. Las citoqueratinas, constituidas por numerosas clases de proteínas fibrilares, ácidas básicas con un diámetro de 8 nanómetros, y esto constituye el mayor grupo dentro de los filamentos intermedios y tiene una función que es proteger a las células epiteliales del estrés mecánico. Las citoqueratinas no son exclusivas de los epitelios queratinizados, se encuentran también en la mayoría de las células epiteliales, incluyendo los endotelios, excepto en los epitelios glomerular, de cristalino o de iris. Filamentos de desmina. Están formados por la proteína desmina, comparten localización con los miofilamentos finos y gruesos en el músculo liso, aunque su función no tiene relación con la contracción, sino con la estructura. También se encuentran en los músculos estriados. Filamentos de vimentina. Se encuentran en las células mesenquimáticas, así como en algunas células epiteliales, células de Schwann o células de Mejía. Suelen aparecer asociadas a las fibras de vimentina, tienen 10 nanómetros de diámetro. Tenemos los filamentos de desmina, que están formados por la proteína desmina y comparten localización con los microfilamentos finos y gruesos del músculo liso. También se encuentran en los músculos estriados, tiene función por la contracción. Ahora le vamos a hablar sobre el transporte a través de la membrana. Bueno, los tipos de transporte. Una forma muy simple de clasificar las modalidades de transporte atienden al punto de vista del consumo de energía metabólica. Así, el transporte que no utiliza energía se define como transporte pasivo, mientras que el que la consume se denomina como transporte activo. En el caso del transporte pasivo, el soluto se mueve siempre a favor de la gradiente, que se convierte en la fuerza de conducción para el movimiento. Bueno, además, existe la posibilidad de dividir los sistemas de transporte en otros dos grupos, según que necesiten la presencia de una proteína transportadora o no. Así tenemos por un lado el transporte libre, en el que el soluto atraviesa la membrana por diversos lugares, pero sin el concurso de transportador alguno, y el transporte mediado, en el que se requiere la presencia de una proteína de membrana específica para el soluto a transportar. Y tenemos proteínas de canales que van de afuera hacia adentro o inverso. Transportes pasivos. La osmosis. La osmosis es un tipo de transporte pasivo en el cual solo las moléculas de agua son transportadas a través de la membrana. El movimiento se realiza a favor de la gradiente. Esto es desde el medio de mayor concentración de agua a menor concentración de soluto y viceversa. Hacia el de menor concentración de agua va a haber mayor concentración de soluto. Con ello permite equilibrar, hay un balance, las concentraciones de soluto de las medias separadas por la membrana celular. La función de la osmosis es mantener hidratada a la célula. Dicho proceso no requiere del gasto de energía. La membrana celular deja pasar el agua, pero no los solutos. En el caso de las soluciones intra y extracelular, el agua se moverá desde la solución que presenta una menor concentración, solución hiposmótica, a la que tenga mayor concentración, solución hiperosmótica. Regulación del volumen celular. El mantenimiento del volumen celular es un parámetro imprescindible para la supervivencia de la célula. Este mantenimiento se logra mediante una adecuada cantidad
de agua en el interior de la célula. En el caso de la solución intracelular, la presión osmiótica se denomina presión osmiótica coloidal, debido al hecho de que en el interior celular existen solutos grandes, como proteínas, fosfatos orgánicos, que no pueden pasar a través de la membrana, y como tiene una carga negativa, atraen a cationes de pequeño tamaño y repelan a aniones también de pequeño tamaño. La membrana celular deja pasar el agua, pero no los solutos. Los factores que determinan el volumen celular son el número de la partícula osmióticamente activas del interior celular, 2, la osmolaridad del líquido extracelular, 3, la permeabilidad de la membrana celular. Comportamiento de célula animal ante distintas presiones osmióticas. Si al introducir una célula en una solución el volumen celular no varía, se dice que dicha solución es isotónica. Si al introducir una célula en una solución el volumen celular aumenta, se dice que dicha solución es hipotónica. Si al introducir una célula en una solución el volumen celular disminuye, se dice que dicha solución es hipertónica. Y aquí un ejemplo de lo que le decimos, lo que había dicho anteriormente, perdón. La hipotónica es donde entra y se expande la célula. La isotónica es donde regula, podríamos decirse así, y la hipertónica es donde simplemente de estar lleno se sale todo lo que hay dentro. Difusión simple o libre. El paso de sustancias a través de la membrana plasmática, como los gases respiratorios, el alcohol y otras moléculas no polares. Los movimientos de la molécula en el interior de una solución se denominan flujos. Este sistema de transporte es el más simple y para moléculas sin carga, o sea, neutras. Como ejemplo de sustancias que utilizan este sistema de transporte están el O2, el CO2, solutos liposolubles de peso molecular bajo, urea, glicerol, etc. Se ha observado que las moléculas hidrosolubles neutras de peso molecular inferior a 200 daltons pasan rápidamente a la membrana, como por ejemplo la molécula de agua. Difusión facilitada. En el transporte celular, donde es necesario la presencia de carrier o transportador para que las sustancias atraviesen la membrana, sucede porque las moléculas son grandes o insolubles en lípidos y necesitan ser transportadas como ayuda de proteínas de la membrana. Y tenemos un ejemplo de una difusión facilitada. La glucosa se une a la proteína transportadora y esta cambia de forma, permitiendo el paso del carbohidrato. Tan pronto como la glucosa llega al citoplasma, una quinasa, en este caso enzimas que añade a un grupo fosfato a un azúcar, forma la glucosa en glucosa 6 fosfato. La tasa de movimientos del soluto a través del canal abierto puede llegar a ser de 10 a 10,6 a 10,9 iones, tasa mayor que las catalíticas para muchos enzimas, y que se podría igualar con el movimiento por difusión libre en un medio acuoso. Este tipo de transporte es mucho más lento que el que realiza a través de canales, pues se movilizan de 10,2 a 10,3 moléculas por segundo. La capacidad del sistema dependerá del número de proteínas transportadoras que haya en la membrana en un momento dado y del número de moléculas que sea capaz de unir cada una.
transporte activo. En este transporte activo, en este tipo de transporte se produce un consumo de energía, dado que el movimiento se realiza en contra de gradientes de concentración, potencial químico, electroquímico. Las proteínas transportadoras tienen las mismas propiedades que las que realizan la difusión facilitada, con la diferencia de que para su funcionamiento requieren energía. Las proteínas portadoras del transporte activo poseen actividad ATP-ASA, que significa que pueden romper el ATP o AMP con liberación de energía de los enlaces fosfatos de alta energía. Comúnmente se observan tres tipos de transportadores. Uno, la uniportadores. Son proteínas que transportan una molécula en un solo sentido a través de la membrana. Esta membrana transporta a un solo activo en una dirección. Está la antiportadores. Incluye proteínas que transportan una sustancia en un sentido mientras que simultáneamente transporta otra en otro sentido. Y así como está en la imagen. Sin portadores. Son proteínas que transportan una sustancia junto con otra, frecuentemente un protón. Transporte activo primario. En este consumo energético, consumo de energía, normalmente de ATP, está acoplado directamente al movimiento del soluto a transportar. Un ejemplo de este tipo de antitransporte primario es la Na más K más menos A ATP-ASA, presente en la membrana de la mayoría de las moléculas de las células animales, que bombean Na más hacia afuera de la célula y K más hacia adentro, manteniendo los gradientes de concentración a través de la membrana. Transporte activo secundario o con transporte. En el transporte de sustancias que normalmente no atraviesan la membrana celular, tales como los aminoácidos y la glucosa, cuya energía requerida para el transporte deriva del gradiente de concentración de los iones sodio de la membrana celular, como el gradiente producido por el sistema glucosa-sodio del intestino delgado. Intercambiador calcio-sodio es una proteína de la membrana celular de todas las células eucariotas. Su función consiste en transportar calcio y iones hacia el exterior de la célula, empleando para ello el gradiente de sodio. Su finalidad es mantener la baja concentración de K2+ en el citoplasma, que es unas 10.000 veces menor que en el medio externo. Transporte mediante vesículas. Bueno, en este tipo de transporte las sustancias pueden atravesar la membrana celular sin establecer relación alguna con los componentes de la misma. Para ello utilizan la formación de vesículas con una propia membrana, y en el interior de las mismas se sitúan los solutos para desplazamiento. Existen varios tipos. Entre ellos está el endocitosis. Cuando las sustancias son partículas de gran tamaño, el proceso recibe el nombre de fagocitosis. Y si está en solución, se le denomina pinocitosis. En la parte interna de la membrana celular aparecen digitaciones cubiertas por una proteína de clatrina y se denomina depresión revestidas, que darán lugar a vesículas revestidas especializadas. En la parte interna de la membrana celular aparecen digitaciones recubiertas por una proteína de clatrina y se denomina depresiones revestidas, que dan lugar a las vesículas revestidas especializadas en la endocitosis, medida por receptor para la introducción de macromoléculas específicas. Y tenemos un ejemplo de endocitosis, donde la vesícula es atraída y es formada por fagocitosis revestida de
interna de la membrana celular aparecen digitaciones recubiertas por una proteína, la clarretina, y se denomina depresiones revestidas, que darán lugar a la vesícula revestidas, especializadas en la endocitosis, medida por receptores para la introducción de macromoléculas específicas. Exocitosis. Muchas sustancias pueden ser sacadas de la molécula a través de un mecanismo que sería el inverso de la endocitosis y que recibe el nombre de exocitosis. Las proteínas son sintetizadas siempre en el interior celular, pero algunas de ellas realizan su función biológica en el medio extracelular. Tenemos ahí la vesícula de transporte por enzimas del lisosoma, que es salida de la parafina de Golgi. La mitocondria, que se une con el lisosoma, que se convierte en autofagolisosoma, que viaja y es un cuerpo residual que lo expulsa a través de la exocitosis. Voy a hablar sobre la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una estructura compleja constituida por células endoteliales de la red capilar del sistema nervioso central. El endotelio y los capilares cerebrales se caracteriza porque cada borde celular está íntimamente unido a la célula adyacente, o sea, a la célula de al lado, que hace impermeable a la pared interna del capilar. Aquí lo podemos ver, que no hay ningún espacio. En los mamíferos, donde incluye a los humanos, la barrera hematoencefálica regula y restringe el acceso al parénquima nervioso de múltiples sustancias y moléculas que circulan en la sangre para mantener la homeostasis del microambiente químico del sistema nervioso central. Esto lo que hace es que la barrera hematoencefálica hace que la barrera sea muy selectiva. Barreras hematoencefálicas. Evita cualquier sustancia que se encuentre a nivel de la circulación sistémica entre el sistema nervioso central, como sustancias no liposolubles o proteínas. Aquí tenemos un ejemplo de la barrera hematoencefálica. Aquí están las células endoteliales que están muy unidas. Los astrocitos son células localizadas en el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Sus funciones parecen limitarse a mantener la homeostasis neuronal y a la formación de la barrera del sistema nervioso central. Y aquí tenemos los astrocitos y su pie terminal son los que se unen y forman la barrera hematoencefálica. Las funciones implícitas en la barrera hematoencefálica son protección al cerebro y transporte selectivo de red capilar al parénquima cerebral. Las sustancias atraviesan la barrera hematoencefálica por transitosis mediada por receptores, difusión transmembranal y mecanismos de acarreo y transportadores. La sustancia tiene dos vías de ingreso al sistema nervioso central, pero la mayoría no excede a él. Pueden llegar al líquido intersticial cerebral por circulación capilar o acceder al sistema nervioso central por difusión al líquido cefalorraquídeo. En el primer caso, las moléculas deben atravesar la pared de los capilares cerebrales. Esta pared constituye propiamente la barrera hematoencefálica. Las células endoteliales de estos capilares difieren por la ausencia de poros intracelulares. Estas células están además estrechamente adosadas y existen bandas que cierran herméticamente el espacio intercelular, lo que la hace muy selectiva. Existe una membrana basal que forma un revestimiento contiguo alrededor del endotelio. Hay además una capa discontinua de pelicitos, células en forma de araña cuyas prolongaciones citoplasmáticas siguen un impulso circunferencial alrededor del capilar. Estas tres capas son las que forman a la barrera hematoencefálica. Los capilares de otros tejidos están en estrecho contacto con las células, pero en los capilares del sistema nervioso central, la disposición de las células gliales o, por ejemplo, los astrocitos forman un revestimiento que impide más del paso que cubre el 85% de la superficie capilar. Y aquí tenemos un ejemplo. La dificultad para ello se debe a que debe atravesar una sucesión de membranas antes de llegar. La barrera hematoencefálica y barrera hematoencefalorraquídea
se engloba en un solo concepto como hematoencefálica. Esta barrera confiere cierta impermeabilidad al sistema nervioso central, constituye un factor de protección frente a sustancias que ingresan al organismo. ¿Cuáles son las características fisicoquímicas requeridas para que una sustancia pase a la barrera hematoencefálica? Tiene que tener un bajo peso molecular y su afinidad por agua, lípidos, membrana y proteínas de membrana. El transporte de sustancias al cerebro depende de los mecanismos de transporte presentes en la barrera y la difusión de estos compuestos. Depende también de las características fisicoquímicas de las moléculas. Algunas enfermedades alteran la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y por lo tanto el paso de sustancias. Aunque las células de la microvasculatura del cerebro contribuyen a la barrera física de la barrera hematoencefálica, las propiedades de permeabilidad de la barrera hematoencefálica son controladas únicamente por células endoteliales capilares. El movimiento de soluto por la barrera endotelial capilar es a través de dos membranas, las células endoteliales luminales y aluminales, que están separadas por el citoplasma. Hay varios sistemas de transporte implicados en la absorción de compuestos por el cerebro a través de la barrera hematoencefálica. Incluye el transporte pasivo, por ejemplo la difusión simple de moléculas lipofílicas, y el transporte activo, que es el transporte mediado por portadores, receptores y absorción y transporte activo de salida. Primero tenemos el transporte mediado por portadores. Los portadores son transportadores restringidos a la membrana y transportan moléculas relativamente pequeñas a través de la membrana celular endotelial, usada para facilitar el paso de nutrientes como exosa, nucleósidos, base púrica y aminoácidos al cerebro. También tenemos el transporte activo de salida. Los transportadores funcionales de aniones orgánicos también están presentes en la barrera hematoencefálica y restringen la captura de ciertas sustancias y moléculas en el cerebro. Estos sistemas se conocen como transporte de salida e incluyen a la glucoproteína fosfato. Transporte mediado por receptores. El transporte mediado por receptores es un proceso iniciado por la endocitosis del complejo ligando-receptor. Este tipo de transporte depende de energía y es saturable. Los receptores son capaces de transportar moléculas grandes como proteínas y partículas pequeñas. Para que una sustancia penetre libremente a través del endotelio cerebral, la hidrofobicidad de la molécula es un requisito importante. Sin embargo, las moléculas lipofílicas deben tener un peso molecular inferior a 600 Dalton para entrar pasivamente en la membrana. Además, las predicciones sobre la permeabilidad también incluyen el potencial de la molécula para adherirse a los iones de hidrógeno. Por lo tanto, la sustitución de grupos de unión de hidrógeno por grupos que no tienen afinidad por estos iones aumenta la lipofilicidad de la molécula. Sin embargo, estos dos factores podrían reducir el tiempo de permanencia en un plasma debido a la rápida eliminación de las moléculas altamente lipofílicas y a la mala solubilidad de estas sustancias en los líquidos corporales. Buenas tardes, yo les voy a hablar de lo que son los receptores celulares. Bueno, los receptores celulares que son los que van a recibir un ligando al receptor, y de este receptor van a enviar señales hacia la célula. Esta señal la emite lo que es da la orden lo que es el núcleo que tenemos aquí. Hay dos tipos de lo que son tipos de ligando, lo que son intracelulares y superficiales. Los intracelulares son los que van a pasar por la membrana y van a unirse a lo que es el receptor, y del receptor se van a ir a transmitir la señal a lo que es la célula. Y lo que son los superficiales son los que ligando va a estar afuera, y la célula diana, lo que es esto, por decirlo así, es la que va a ser aquí, y de ahí van a hacer lo que es la señal. Entonces el ligando llega, emite la señal, y es lo que va a hacer prácticamente la célula. Estos ligandos tienen proteínas intramembranales, lo que les ayuda mejor. Una de sus proteínas que las ayuda es lo que es la proteína G. Hay diferentes tipos de ligando. Unos son ligando receptor y los otros son ligando específicos. Los ligandos receptor prácticamente pueden ser como que tipo universales en este aspecto, debido a que su forma
bueno, no universales, sino por decir parecidos, debido a que su forma es parecida. Sin embargo, no van a tener el mismo, por decirse así, la misma función. Cada ligando tiene una función específica debido a que su estructura es única. Por ejemplo, en este vemos su estructura es de forma llana, en este triangular. Cada función es única. Tienen 3 dominios, lo que es el externo, celular, hidrofóbico y intracelular. El hidrofóbico los va a ayudar a que puedan entrar a través de la membrana y la puedan atravesar. Algunas de las proteínas que traen o son factibles para ellas son las angiosina, la 2, la leptina y insulina. De esteroides pueden ser lo que son aldosterona y estrógenos, adrenalina y dopamina. El ligando se une de la parte externa de la célula por lo que es hidrosoluble y de alto peso molecular, que es mayor a 200 átomos.